Bueno, nosotros veníamos hablando de esta idea de que no se modifica el gen en sí mismo, es decir, no se modifica el contenido del gen, pero sí se modifica la expresión del gen, es decir, si este gen se expresa o no se expresa, si este gen se activa o no se activa. Y en este punto podemos introducir un concepto sumamente importante que es la epigenética, pues justamente se encuentra estrechamente relacionado con esta idea. La epigenética justamente se define como modificaciones ambientales que alteran la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN, pudiendo persistir en el tiempo. Justamente la epigenética se refiere a que el ambiente produce cambios en la expresión del gen sin modificar el gen en sí mismo, sin modificar la secuencia del ADN que contiene ese gen. Por ende, el ADN sigue siendo el mismo y no se modifica. El conjunto de genes que tiene el sujeto son los mismos, no se modifican. Lo único que cambia es justamente la forma en que se expresan los genes. Cuáles genes se expresan, cuáles genes no se expresan, cuáles genes se activan, cuáles genes se silencian y con qué intensidad. Y en este sentido se suele decir que el texto del ADN es el mismo, no se modifica. Lo único que cambia es cómo se lee ese texto, qué genes son leídos y qué genes se encuentran silenciados y no se leen. ¿Cómo ocurre esto? Ciertas experiencias del ambiente, especialmente aquellas que ocurren en épocas tempranas de la vida, como la infancia, pueden producir marcas epigenéticas. Las marcas epigenéticas las vamos a estar definiendo como modificaciones químicas que ocurren sobre el ADN o sobre las proteínas que la rodean, o sea, las histonas. Y estas marcas epigenéticas lo que hacen es no modificar el gen en sí mismo, sino modificar la forma en que se expresa esos genes. Vuelvo a repetir, esta marca epigenética no modifica a los genes en sí mismos, sino modifica la forma en que estos genes se expresan. ¿Qué genes se expresan? ¿Qué genes no se expresan? ¿Qué genes se activan? ¿Y qué genes se silencian? ¿Sí? El mecanismo subyacente para que justamente se forme y quede esta marca epigenética sería el siguiente. Un estímulo del ambiente, por ejemplo, que el sujeto esté expuesto constantemente a situaciones de falta de cuidado, de maltrato, de amenaza, puede generar en el organismo, en las células de este organismo, una sustancia química, por ejemplo, el cortisol. Esta sustancia química que se genera se va a unir al promotor, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando los factores de transcripción que normalmente se unen al promotor para que luego el promotor se una al gen y así el gen puede activarse, expresarse. De este modo el gen podía ser leído en una primera instancia, luego copiado a un RNA mensajero y luego ser transformado en una proteína. ¿Qué sucede? Como la sustancia química está unida al promotor, este envío dificulta que el factor de transcripción justamente se una al promotor. Por ende, cuando el factor de transcripción trata de unirse al promotor, no va a poder. Y en este punto, justamente, si el factor de transcripción no se une al promotor, el promotor no se une al gen, el gen no se activa, no se expresa. Y en este punto permanece completamente silenciado. Y entonces no puede ser leído, no puede ser transcrito, no puede ser traducido en una proteína. Un ejemplo de cómo esto sucede es justamente, como estábamos diciendo, por ejemplo, ocurre un estímulo del ambiente, por ejemplo, que el sujeto está expuesto constantemente a situaciones de maltrato, falta de cuidado o amenaza. Esto genera en el organismo, en las células de este, una sustancia química, por ejemplo, el cortisol. El cortisol se une al promotor. Y en este punto, cuando el factor de transcripción se trata de unir al promotor,
lo tiene bloqueado y no puede. Y entonces, justamente, el factor de transcripción no se une al promotor, el promotor no se une al gen. Y en este caso podríamos pensar que estamos hablando de un gen que esté implicado en la respuesta del estrés. Es un gen que justamente, en caso de activarse, expresarse y estar funcionando, ayudaría, por ejemplo, a realizar una respuesta que maneje el estrés. ¿Qué sucede? En este caso, justamente, el factor de transcripción tiene bloqueada la unión con el promotor. Y entonces, como dijimos, el promotor no se une al gen y el gen no se expresa y queda silenciado. Entonces podríamos pensar que este gen que se encarga de regular la respuesta del estrés, hacer que el sujeto responda de forma más calmada y más racional, se encuentra silenciado. Y entonces, si este gen se encuentra silenciado, este sujeto va a responder de forma muy intensa, de forma muy intensa y de forma más prolongada ante situaciones estresantes, pues justamente no está activado el gen que permite gestionar ese estrés. Para darles un ejemplo muy burdo, ¿no? En este punto Sapolsky explica cuál es la idea clásica de la biología. Justamente se pensaba que todas las marcas epigenéticas que se generaban en el individuo, todas estas modificaciones que se producían en la expresión de los genes, se borraban durante la formación de los gametos, es decir, durante la formación de los óvulos y los espermatozoides. Según esta visión, cada generación siempre empezaba desde cero en términos epigenéticos. Por ende, planteaban la idea de que las marcas epigenéticas no se heredaban. Sin embargo, Sapolsky viene a señalar que esto no es completamente así. Justamente en algunos casos, ciertas marcas epigenéticas pueden escaparse de este borrado y mantenerse en los gametos de modo tal que justamente se transmitan a la siguiente generación. En este punto aparece la idea de la herencia de las marcas epigenéticas. Justamente esta idea de que estas marcas se mantienen en los gametos y entonces pueden transmitirse de padres a hijos. Si bien la biología clásica rechazó la idea de que el ambiente pueda generar cambios en los genes y que estos puedan heredarse, la epigenética viene a desafiar a la herencia biológica tradicional e introduce la idea de que el ambiente sí puede generar cambios y que estos cambios que genera son sobre la expresión de los genes y que incluso en algunos casos estas marcas genéticas, estos cambios en la expresión de los genes pueden persistir y transmitirse a la descendencia. Entonces, lo que sabemos nosotros hasta el momento es que el ambiente puede generar marcas epigenéticas, es decir, modificaciones que alteran la forma en que los genes se expresan, que estas modificaciones sobre la expresión de los genes son duraderas y que justamente estas modificaciones sobre la expresión de los genes no solo afectan al individuo, sino que en algunos casos también pueden transmitirse a la descendencia. Justamente el ambiente genera marcas epigenéticas de forma, justamente el ambiente genera modificaciones en la expresión de los genes de forma duradera y estable, y como resultado de esto, estos genes pueden quedar más activados o más silenciados durante largos periodos de la vida del sujeto. Y en algunos casos, justamente estas marcas, estas modificaciones de las expresiones de genes pueden justamente permanecer en los gametos y transmitirse a la descendencia. ¿Sí? Un ejemplo de herencia epigenética
puede observarse en los estudios con roedores. Supongamos que tenemos un ratón que fue sometido a un estímulo ambiental, como una dieta rica en azúcar y grasas, ¿sí? Este estímulo ambiental pudo generar una marca epigenética, es decir, un cambio permanente y duradero en la expresión de un gen. En este caso, el gen que controla y regula la glucosa y la insulina. Lo que hizo es que este ambiente generó que este gen que controla y regula la glucosa y la insulina no se exprese y quede silenciado. Entonces el sujeto no puede controlar ni regular la glucosa y la insulina. Y esto genera justamente que tenga un metabolismo alterado y desarrolle diabetes, ¿sí? Esta marca epigenética, esta modificación en la expresión del gen, que hace que este gen quede silenciado, se mantuvo en los gametos y se transmitió a sus descendientes, de modo tal que los descendientes también tenían esta marca genética, también tenían esta modificación en expresiones de genes, y esto llevó a que justamente también tengan este gen silenciado, y por ende, al tener el gen que controlaba y regulaba la glucosa y la insulina silenciado, no podían controlar la glucosa y la insulina y por ende también eran diabéticos. Justamente este experimento lo que está demostrando es que las marcas epigenéticas son generadas por cambios ambientales y que en ciertos casos estas marcas epigenéticas se pueden heredar a la descendencia. Luego podemos hablar de los transpones, transposones, Justamente se introduce una idea importante. Se cuestiona la noción tradicional de que el material genético con el que nacemos es fijo e inmutable, pues justamente se suele pensar que los genes heredados desde el momento que somos un óvulo fecundado permanecen estables y sin ningún tipo de modificaciones a lo largo de la vida. Sin embargo, justamente Sapolsky y la biología molecular viene a demostrar que el genoma, el conjunto de genes que uno tiene y hereda de sus padres, no es completamente estático, sino más bien sufre modificaciones. Justamente una demostración de esto son los transposones, también conocidos como elementos genéticos transponibles o genes saltarines, pues justamente son segmentos de ADN que justamente se copian y se reinsertan en otras regiones del genoma. Y lo hacen de manera aparentemente aleatoria. Es decir, hay un segmento de ADN que se copia y se reinserta en otro lado del ADN. Se habla que esto es muy importante, porque justamente los transpones permiten que haya una gran variación genética. Vamos a ver un ejemplo de esto. Justamente en las plantas los transpones pueden activarse y empezar a funcionar ante situaciones de estrés, por ejemplo la sequía. Justamente como las plantas no pueden desplazarse para buscar mejores condiciones en el ambiente, el hecho de enfrentarse a este estímulo ambiental que es la sequía, esto puede inducir a que se produzcan los transpones, es decir, que segmentos del ADN se muevan dentro del genoma. Justamente los fragmentos de ADN se mueven y se insertan en nuevas posiciones dentro del genoma. Y lo que hace este movimiento es justamente cambiar la expresión de los genes. O sea, va a hacer que ciertos genes que antes se encontraban activados se desactiven, o que ciertos genes desactivados se activen. ¿Sí? Vamos a pensar de manera metafórica
que es como si la planta mezclara su propio material genético con la esperanza de justamente generar de algún modo un cambio en la expresión de genes, hacer que cambie el modo en que se expresan los genes, para que así se produzca algún tipo de proteína capaz de ayudarle a sobrevivir esa situación que está enfrentando. En este punto es necesario diferenciar dos conceptos sumamente importantes, heredaría y heredado. Si bien suenan similar, no lo son. Justamente cuando hablamos de que un rasgo es heredado, estamos hablando de si un rasgo es genético. Justamente podemos definir un rasgo heredado como una característica que su aparición en un individuo está fuertemente influenciada por factores genéticos. Una vez que este rasgo aparece en un individuo, es posible que éste lo transmita a sus descendientes mediante sus propios genes. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que los genes participan fuertemente en la construcción de este rasgo, y es por ello que este rasgo es posible de ser transmitido a los descendientes mediante los genes. Podemos en este punto hablar de rasgos que son heredados, como el color de ojos, el grupo sanguíneo, el color de pelo, la textura del pelo, la estatura, la predisposición a ciertas enfermedades como la diabetes o el cáncer, entre otros, mientras que también hay rasgos que no son posibles de ser heredados. Por ejemplo, el idioma que una persona habla, las cicatrices que uno se produjo en vida, el nivel educativo, saber tocar un instrumento, la musculatura que uno desarrolla por ir al gym, entre otras muchas cosas. Luego podemos hablar de la heredabilidad. ¿Sí? En este punto podemos definir la heredabilidad como una medida estadística, ¿sí? Como una medida estadística que indica qué proporción de la variación del rasgo en una población es atribuible a la variación genética entre individuos, ¿sí? Justamente, qué proporción de la variación de un rasgo en una población se debe a diferencias genéticas. Para entender el concepto de heredabilidad es necesario entender lo que ocurre en los estudios de genética del comportamiento. Normalmente se observa una población, se observa que esta población tiene mucha diferencia en un rasgo. Por ejemplo, esta altura, ve que hay personas muy altas que miden 1,90, otras personas muy bajas que miden 1,50, personas que se encuentran en el medio, 1,70, 1,60. Y ve que hay una gran variación del rasgo, hay mucha diferencia en un rasgo. Y se trata de saber si justamente esta variación del rasgo, el hecho de que las personas presenten distintas variaciones de rasgo, que haya tanta diferencia entre unos sujetos y los otros, si esto se debe y se explica por la genética, o si justamente esto se debe y se explica por el ambiente. Los sujetos son distintos porque tienen combinaciones distintas de genes, o los sujetos son distintos porque fueron expuestos a ambientes distintos, ¿sí? Y es en este punto que justamente aparece el concepto de heredabilidad, porque justamente es un valor que indica qué proporción de las diferencias observadas en un rasgo entre los individuos de una población se explica por factores genéticos, ¿sí? ¿Qué proporción de las diferencias observadas entre los individuos de la población se explica por que el hecho de las diferencias genéticas, por el hecho de que justamente los sujetos sean distintos genéticamente y tengan combinaciones distintas? Por ejemplo, si en una población
la heredabilidad de un rasgo, por ejemplo, en la altura es del 80%, esto significa que el 80% de las diferencias de altura entre las personas de esa población se explica por diferencias genéticas. O sea que el hecho de que haya tanta variación en altura en esa población, o sea que sean muy distintos con respecto a la altura, se debe a que justamente sean genéticamente distintos y que tengan distintas combinaciones de genes. Mientras que el otro 20% de las diferencias de altura entre las personas de la población se explicaría por factores ambientales. O sea que de hecho el otro 20% de por qué esas personas son distintas en ese rasgo se explicaría pues justamente están expuestas a ambientes distintos. ¿Qué sucede? Que un rasgo puede tener alta heredabilidad y esto indicaría que las diferencias que se observan entre las personas en ese rasgo se deben y se explican en gran parte a las diferencias genéticas. Justamente este ejemplo que yo les traigo de la altura, dije que la altura tiene alta heredabilidad en una población, indica que justamente que el hecho de que algunas personas sean más altas que otras se explicaría en gran medida por las diferencias genéticas, o sea, porque son muy distintos genéticamente y puede ocurrir que un rasgo tenga baja heredabilidad, o sea que dentro de una población las diferencias que se observan entre las personas en un rasgo se deba en gran parte a las diferencias ambientales. O sea, por ejemplo, si la altura tuviese baja heredabilidad en la población, esto indicaría que el hecho de que las personas sean más altas que otras, esto sería causado y se explicaría en gran parte por diferencias ambientales, es decir, por el hecho de que viven en ambientes distintos. Se plantea en este texto el hecho de que un rasgo es o no heredado, ¿sí? No le queda otra. Una vez que se establece que un rasgo es heredado, es decir, que un rasgo puede transmitirse mediante los genes, ya está. O sea, si yo digo el color de ojos es un rasgo heredado, implica que es un rasgo que puede transmitirse de padres a hijos mediante los genes, ya está. Pero es algo concreto y establecido. Pero la heredabilidad puede variar según el ambiente. Por ende, por ejemplo, la altura, establecemos, es un rasgo heredado, es un rasgo que puede transmitirse de padres a hijos mediante los genes. Pero, a la vez, si pensamos en la heredabilidad de la altura, la altura puede tener una alta heredabilidad o una baja heredabilidad según el ambiente y la población en que se encuentra. Por ejemplo, la altura puede tener una heredabilidad alta si la población en la que se está evaluando es un ambiente uniforme. Por ejemplo, todos se encuentran expuestos a un mismo ambiente y a unas mismas condiciones ambientales. O sea, las condiciones ambientales son similares para todos. Todos tienen muy buena alimentación, todos tienen muy buena salud, todos están muy bien nutridos, muy buena salud. Entonces, si todos experimentaron un ambiente bastante similar, entonces podemos llegar a pensar que las diferencias con respecto al rasgo, o sea, las diferencias respecto a la estatura, el hecho de que algunas cosas sean más altas y otras más bajas, no se explicaría justamente por el ambiente, dado que todos experimentaron un ambiente bastante similar. Por ende, las diferencias con respecto a la altura, que algunos sean más altos o otros sean menos bajos, se explicaría en gran parte por las diferencias genéticas, es decir, por el hecho de que todos sean genéticamente distintos unos de otros. Justamente como todos crecen en un ambiente y condiciones ambientales parecidas, lo único que varía de una persona a la otra es sus genes. En cambio, puede ocurrir que la altura tenga una baja heredabilidad. Si justamente las personas se encuentran en un ambiente, justamente si las personas se encuentran en un ambiente en donde cada uno
está expuesto a condiciones ambientales muy distintas. Por ejemplo, en esta población, algunos individuos pueden acceder a la salud, a una buena alimentación, a buenas condiciones de vida, y hay otros sujetos que justamente no pueden alimentarse, no acceden a salud, y están viviendo en condiciones muy insalubres. En este punto, justamente, los sujetos son muy diferentes con respecto al rasgo. O sea, algunos son muy altos, muy bajos. Esto, como la población está expuesta a ambientes muy distintos, uno pensaría que las diferencias que uno encuentra con respecto a ese rasgo, o sea, el hecho de que todos sean o algunos más altos o otros más bajos, se explicaría en gran medida justamente por diferencias ambientales, por el hecho de que están expuestos a ambientes distintos. Espero que se entienda el concepto. Justamente el problema que señala el texto es que muchas personas mezclan este concepto de heredabilidad y heredado, y es necesario justamente entender que un rasgo puede ser heredado y tener baja heredabilidad, o puede justamente ser un rasgo no heredado y tener alta heredabilidad, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, a dar un ejemplo de, por ejemplo, un rasgo heredado, pero con baja heredabilidad. Por ejemplo, que creo que es el que menciona el texto, pero no estoy muy segura, el número de dedos que tiene un ser humano es un rasgo claramente heredado, en el sentido de que está determinado por la información genética que tiene el ser humano. Sin embargo, si analizamos la heredabilidad, justamente si analizamos la variación entre individuos, los casos en los que alguien tiene 4 o 6 dedos no se debe a diferencias genéticas, ¿sí? O sea, cuando yo veo, cuando yo empiezo a ver el hecho de que hay personas con diferentes cantidades de dedos, o sea, que algunos tienen 5, no son, normalmente tienen 5, pero puede haber que haya uno con 4, con 3. El hecho de que justamente haya diferencias entre los sujetos con respecto a la cantidad de dedos, esto normalmente no se explica por las diferencias genéticas, sino más bien por factores ambientales, justamente como accidentes, lesiones. Normalmente las personas perdieron un dedo por algún problema en el trabajo, algún accidente de algún tipo. Entonces estaríamos hablando de que tener cierta cantidad de dedos es un rasgo heredado, pero la variación, o sea, el hecho de que las personas presenten distinta cantidad de dedos y que algunos presenten 4 o 3, esto no se explicaría por diferencias genéticas, es decir, por el hecho de que los sujetos por el hecho de que los sujetos sean genéticamente distintos, sino que se explicaría justamente por el hecho de que los sujetos estuvieron expuestos a distintos ambientes y en cierto punto estuvieron expuestos a ambientes en donde sufrieron accidentes. O, por ejemplo, podemos pensar otro rasgo heredado, pero con baja heredabilidad, la capacidad de hablar un lenguaje. Es un rasgo claramente heredado. Justamente todos los seres humanos nacemos con la base biológica y genética que permite el desarrollo humano. Sin embargo, la heredabilidad de qué idioma habla una persona es baja. Justamente el hecho de que haya una diferencia entre las personas con respecto al lenguaje, que algunas personas hablan español, otras francés, otras inglés, otras ruso. El hecho de que haya esta variación no se explica por diferencias genéticas, o sea, por el hecho de que sean genéticamente distintos, y no se explicaría, pero justamente están expuestos a ambientes distintos. Pues justamente cada persona crece en un ambiente distinto y ahí lo aprende. Entonces, lo que yo estoy tratando de demostrar esto, también con el ejemplo de la altura, que yo demostré que la altura puede tener alta como baja heredabilidad, es justamente que la heredabilidad no es una propiedad fija del rasgo,
sino más bien va a depender del ambiente en el que se estudia, ¿sí? Va a depender del contexto ambiental en el que se estudia. Cuando un rasgo se estudia en un ambiente relativamente homogéneo, controlado, en donde todos están expuestos a un mismo tipo de ambiente, a un mismo tipo de condiciones, normalmente el rasgo se va a explicar en mayor medida por diferencias genéticas, y en cambio cuando un rasgo se estudia eh, en un lugar donde justamente hay una gran diversidad de ambientes y cada sujeto está expuesto a condiciones ambientales distintas, en este punto el rasgo se explicaría en mayor medida por diferencias ambientales. Entonces,